Hoy vamos a levantar bajo nuestro bicolor la esperanza de un mañana que será mucho mejor. Trabajemos todos juntos y que nuestra recompensa sea que el Perú esté unido bajo una sola bandera, bajo una sola bandera, bajo una sola bandera. El Sistema Nacional de Comunicación Social para Radio y Televisión del Perú y a nivel nacional de este Palacio de Gobierno, con la habitual conferencia de prensa de los días lunes del señor Presidente de la República, a quien acompañan el jefe del Instituto Nacional de Desarrollo y del Instituto Nacional de Comunicación Social. Habla el señor Presidente de la República, arquitecto Fernando Belaúnde Terry. Buenas noches. Hoy voy a hablar de algo sumamente grato para el país, de algo positivo, de algo que nos llena de optimismo y de satisfacción patriótica. La forma como gobierno y pueblo, hombro a hombro, han encarado los problemas de la rehabilitación de las zonas devastadas por los desastres naturales hace muy poco tiempo, en el primer semestre de 1983. Ese fue un momento de gran alarma, de desasosiego, de pesimismo y hasta de protesta, porque hay momentos en que se le echa la culpa a las autoridades hasta de los embates de la naturaleza. Hubo alguna confusión, alguna vehemencia, pero yo debo reconocer que el mérito fundamental recae en el pueblo mismo, en los propios damnificados, que repuestos de la primera impresión pusieron manos a la obra y han realizado una tarea realmente histórica. Voy a apoyarme en imágenes, para eso sirve la televisión. Las palabras se las lleva el viento, las imágenes quedan. La obra cumplida es de una magnitud inmensa. Y lo primero que hay que anotar es que es un esfuerzo prácticamente 90% nacional. Claro, con algún crédito externo, pero el esfuerzo mismo importa prácticamente en desembolsos de los bonos de reconstrucción que tuve el honor de proponer y que el pueblo recibió con un sentido del deber, sin quejas, sin críticas esta vez. Los bonos de reconstrucción y los papeles, algunas obligaciones del gobierno que representaron también una considerable cantidad, a lo que hay que sumar donaciones del orden del 11%, donaciones provenientes de países amigos, del AID, del SIDA del Canadá, de Alemania, de varias naciones, todas ellas solidariamente se hicieron presentes. Pero hay que tener en cuenta, y ahí tenemos un cuadro en que se ve que los bonos de reconstrucción significaron 29% del esfuerzo. Otras fuentes del Tesoro, 14%, total 43%. Que el crédito que nos comprometimos a pagar importó más o menos el 46% en préstamos con el AID, con el Banco Mundial, con el BID, con el Crédit Anstal, quedando entonces un saldo de 11% que fue constituido por muy generosos donativos que por lo demás apreciamos muchísimo. Pero esto suma 1,5 billones de soles, 1,5 billones, 1.500.000 millones, una cifra inmensa
que el Perú ha tenido que formar, que improvisar con el concurso de la ciudadanía. Y esto es lo que quiero resaltar. Se destruyeron vías de comunicación, obras hidráulicas, riego, campos de cultivo, líneas eléctricas, instalaciones petroleras. Lo que había costado tantos años construir fue arrasado durante 6 meses de lluvias totalmente imprevistas, inusitadas en una zona generalmente desértica. Pero esto ha requerido un plan de reconstrucción, y aquí está el ingeniero de Malengoita que lo dirige como presidente, como jefe del Instituto Nacional de Desarrollo. Ha requerido un plan de 3 años. Y este 1,5 billones de soles se ha invertido ya en 2/3 partes. La financiación ha requerido un esfuerzo en el que ha participado la ciudadanía. Toda la ciudadanía que tenía una renta más o menos aceptable tenía que dedicar el 10% de esta renta a adquirir bonos de reconstrucción. No se trata pues de una obra gubernativa, es una obra de pueblo y gobierno, en que han participado los damnificados directamente, las señoras generosas de Piura y de Tumbes, que pusieron en funcionamiento 250 comedores infantiles. Han participado todas las instituciones del gobierno, las corporaciones de desarrollo, cooperación popular. Todos han puesto el hombro para obtener este resultado. Y yo quisiera que veamos ahora lo que ha habido que hacer, lo que se está haciendo en reconstrucción de la red vial del departamento. Ahí tenemos la zona norte, Piura, Piura Paita, Sullana Paita, Sullana Piura, Cancas Talara, Cancas Tumbes, el río Tumbes Frontera. Todo eso está en plena reconstrucción, es decir, se está haciendo de nuevo y haciéndose mejor naturalmente lo que tantos años de esfuerzo y de gasto costó en el pasado. El destino nos reservó a nosotros este duro momento, esta dura tarea, agravada por algunas incomprensiones, pero también nos va a permitir en breve visitar la zona devastada del norte y poner en marcha obras que superan a las que anteriormente estaban en servicio. Y hoy nos vamos a ocupar solamente de Piura y de Tumbes en forma muy general, porque hay 17 departamentos. Habría que dedicar mucho tiempo a la magna obra del Valle del Rímac, a lo hecho en el departamento de La Libertad, a la reconstrucción de Lambayeque, a la rehabilitación de Puno y sobre todo de las provincias altas de casi todos los departamentos serranos del Perú. Una obra de romanos, diré mejor, una obra de peruanos. Veamos ahora algunas de las vistas fijas de la labor cumplida. Ahí tenemos la represa de los Ejidos, que fue destruida por las aguas antes de haber sido inaugurada. Veamos las vistas siguientes, que muestran toda una secuencia de los canales de riego. Ahí tenemos los ejidos en toda su magnitud. Vamos a abrir las compuertas en pocos días más para poner todo el sistema de riego en operación para el Bajo Valle de Piura. Y enseguida vienen una serie de vistas sobre los canales. Ahí, por ejemplo, hay una toma. Sigamos pasando estas vistas rápidamente para apreciar lo que ha significado este inmenso esfuerzo. Los canales siendo revestidos, impermeabilizados. Ahí vemos la maquinaria tan sofisticada que se ha utilizado, maquinaria deslizante para vaciar estas losas de concreto, obras de arte en los canales de derivación, y así sucesivamente otras vistas. Vamos a continuar aquí, por ejemplo, con la magna obra de defensa del río Piura. 60 kilómetros
de muros de defensa, de piedra. Es decir, una obra realmente meritoria, infortunadamente una obra sumamente costosa. Se ha cumplido, pues, en la medida de las fuerzas del país, con los pueblos que sufrieron los embates de la naturaleza. Pero ahora yo quiero apoyarme en lo que se ha tomado in situ, en las películas que nos recuerden en breves minutos la magnitud del desastre y después también en breves minutos la magnitud de la reconstrucción. Pasemos esas vistas tomadas rápidamente hace ya algún tiempo. No son las de último momento, son tomadas hace por lo menos unos meses. Pasemos esas películas que estoy solicitando. Siempre estará presente en nuestra memoria el recuerdo de aquella pesadilla. Desde fines de 1982 hasta mediados de 1983, torrenciales lluvias azotaron el norte peruano. Lo que al comienzo se pensó sería una fuerte temporada de lluvias, se convirtió luego, con el paso de los días, en una tragedia de incalculables proporciones. Se abrieron los cielos y cayeron cataratas que inundaron los desiertos norteños. Los ríos se desbordaron y arrasaron todo cuanto encontraban a su paso. Perdieron su cauce y se confundieron en un océano que transformó íntegramente la geografía de los departamentos de Piura y Tumbes. Extensas zonas de cultivo, dedicadas principalmente a la siembra de algodón, arroz y frutales, fueron totalmente inundadas. La lluvia, día y noche, casi hasta mediados de año, contra todo pronóstico, siguió cayendo en forma incesante. La fuerza del agua destruyó bocatomas, canales y todo el esfuerzo desplegado durante muchos años para dotar a esa región de una eficiente infraestructura de riego. Se perdió en pocos meses lo que varias generaciones de peruanos edificaron con sacrificio y cariño. La región no solamente destacaba por su avanzado desarrollo agroindustrial, también era y es escenario de las operaciones de explotación petrolera, una de las mayores fuentes de riqueza de nuestro tiempo. Las instalaciones de la refinería de Talara y de antiguos y modernos pozos de petróleo también fueron presa de los efectos del devastador fenómeno del Niño. Oleoductos y modernas plantas de almacenamiento de combustibles fueron inundadas por el desborde de ríos. Las vías de comunicación fueron interrumpidas. El caudal de los ríos creció en tal magnitud que, sobrepasando toda previsión, llevó consigo varios puentes, incomunicando a las poblaciones y creando los más serios problemas de abastecimiento para miles de compatriotas. La carretera panamericana, construida por el esfuerzo de sucesivos gobiernos, quedó destruida en varios y extensos sectores. Largas caravanas de vehículos de carga y pasajeros quedaron atrapadas ante la imposibilidad de seguir viaje por la repentina interrupción de los caminos. La furia de la naturaleza, sin embargo, causó mayores estragos en los centros urbanos. Las redes de agua potable y alcantarillado resultaron insuficientes para soportar la presión de estos enormes volúmenes de agua. Las calles, pistas y avenidas se convirtieron en ríos intransitables para peatones y vehículos, y muchas veces trampas mortales para una sufrida población que diariamente se quedaba con menos viviendas. Los pueblos jóvenes, ubicados en zonas bajas de las ciudades, fueron los primeros afectados. Primero cayeron las antiguas construcciones de quincha y adobe, y luego barrios enteros edificados con materiales nobles, edificios públicos y privados, escuelas y cuanta obra hecha por el hombre encontraba el agua a su paso fue afectada muchas veces en forma irremediable. Piura, Tumbes, Sullana y Talara, al igual que numerosos otros pueblos y caseríos, quedaron incomunicados y desabastecidos. Las fuertes precipitaciones pluviales dificultaban toda posibilidad de acceso por aire, mar y tierra. Ante la adversidad, el infortunio y la desventura,
surgió la respuesta de un pueblo que no podía dejarse vencer muy fácilmente. Y sus hombres, curtidos por el sol norteño, entregaron todos sus esfuerzos en pos de tan digna causa, merecedora del éxito inmediato. Miles de damnificados se ubicaron inicialmente en las zonas altas, lejos del peligro de nuevas inundaciones. Familias enteras habían perdido sus viviendas y enseres domésticos. No tenían techo, ni siquiera una manta para protegerse de la lluvia o del frío de la noche. Hacia ellos se canalizó la primera ayuda. La esposa del presidente de la República, señora Violeta Correa de Belaúnde, y el grupo de apoyo de Palacio de Gobierno, Cooperación Popular, grupos de damas voluntarias, instituciones públicas y privadas se sumaron a esta tarea que coordina INADE. Pero fueron los propios norteños, con el optimismo contagiante de un pueblo alegre y fraterno, los que dieron forma y vida a aquellos primeros campamentos de viviendas provisionales, a las cocinas comunales y a las primeras tareas de reconstrucción. Sin embargo, la magnitud del desastre era tal que el gobierno se vio precisado a crear un organismo especial, con autonomía de mando y recursos económicos, capaz de coordinar el esfuerzo de todos los sectores públicos y de canalizar el apoyo de organizaciones internacionales. El Instituto Nacional de Desarrollo, INADE, creado con este específico propósito, es el organismo gubernamental que coordina con las corporaciones departamentales de desarrollo las obras prioritarias de esta labor. Los primeros programas se orientaron fundamentalmente a la rehabilitación de la infraestructura del sector rural, dando especial atención a la agricultura, que es una de las principales fuentes de trabajo y de riqueza de la región. El 1 de febrero de este año, se comenzaron a regar 23,000 nuevas hectáreas de tierras de cultivo, al culminarse los trabajos de reparación del canal de derivación del río Chira al Piura. Teniendo en consideración los factores climáticos y de sanidad vegetal, se puede decir con optimismo que está garantizada la campaña agrícola de algodón y arroz del presente año en el Bajo Piura, así como los demás cultivos y el mantenimiento de riego para los frutales de la región. Un esfuerzo similar se viene desplegando en los otros valles y zonas agrícolas del norte. Las redes de riego están siendo reconstruidas y rehabilitadas, y de inmediato son puestas en servicio para asegurar el autoabastecimiento alimentario de la población y, a no dudarlo de resultar positivas las estimaciones hechas por técnicos agrarios, comenzar nuevamente a producir en volúmenes mayores a los requerimientos de la zona, permitiendo la salida de excedentes que seguramente irán en respuesta solidaria a solucionar problemas de escasez en otras regiones del país. En los centros urbanos se ha puesto a disposición de los damnificados los programas de nuevos conjuntos de viviendas. Luego de los inevitables estudios, licitaciones y gestiones de financiamiento, se reconstruyen las redes de agua potable y alcantarillado de las ciudades norteñas. Con premura se trabajó en la construcción de nuevas aulas y escuelas. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones licita e inicia la reconstrucción de la carretera panamericana. La reconstrucción de las vías de acceso a los pueblos del interior en los departamentos de Piura y Tumbes son también preocupación fundamental en la rehabilitación del norte. Los bonos de reconstrucción nacional, que son el aporte de todos los peruanos a la población norteña, son solo parte del financiamiento de este monumental esfuerzo. Para el presente año, se ha anunciado la inversión de 383,000 millones de soles en el programa elaborado por el Instituto Nacional de Planificación que coordina INADE. Las corporaciones departamentales ejecutan directamente obras de carácter prioritario para esas poblaciones. Canales de regadío que habían sido destruidos por el agua o sepultados por toneladas de arena y tierra han sido rehabilitados y permiten ahora el normal desarrollo de las tareas del campo. Para proteger a las poblaciones ante eventuales nuevas crecidas de los ríos, se han construido nuevas defensas con la solidez y altura recomendadas por la experiencia y técnicos. Las calles comienzan a recuperar su antigua imagen.
Kilómetros de veredas se tienen que volver a construir en todas las ciudades afectadas por los efectos del fenómeno del Niño. Las redes de agua potable y alcantarillado, que fueron destruidas casi totalmente, han demandado estudios completos y son el paso previo de todo esfuerzo de rehabilitación del ámbito urbano. Continuos viajes de inspección y coordinación en la zona ha efectuado el jefe del Instituto Nacional de Desarrollo, ingeniero Juan de Madalengoitia. Aún no se ha cumplido un año desde el inicio de las obras de reconstrucción del norte, pero ya se puede apreciar el fruto del esfuerzo solidario de toda una nación. Los programas de reconstrucción de la zona afectada por las lluvias e inundaciones se desarrollarán hasta el año 1985, pero ya son palpables algunos resultados alentadores que constituyen la mejor muestra de un pueblo pujante y unido. Bueno, habrán visto los señores periodistas algunos aspectos, rasgos muy generales de la magnitud del desastre y de la tarea cumplida para reparar los daños. Se ha hecho alguna alusión a Tumbes. En Tumbes había una desconexión completa. Yo mismo tuve que ordenar la salida de un buque de desembarco, el Paita, que se perdió en esta operación después de cumplir su cometido, porque quedó en seco. Entró de emergencia para llevar víveres. El departamento estaba totalmente desconectado del resto del país. La carretera panamericana se había destruido en todos los puentes entre Piura y la frontera. El tramo entre el río Tumbes y Aguas Verdes, es decir, el tramo fronterizo de tanta importancia, estaba cortado en unas 6 o 7 partes, cortado por todas las quebradas que habían desbordado sus cauces y habían destruido la plataforma. Todo esto se ha reparado, se ha construido puentes sobre esas quebradas, se ha hecho el puente Mayor Novoa, que reemplaza a otro que fue totalmente barrido por las aguas. Se ha restablecido la conexión con Tumbes. En Tumbes se ha hecho un proyecto de viviendas elementales. Extraordinario el proyecto Araujo, que tiene en esta etapa, en su primera etapa, 500 viviendas básicas que ya han sido todas adjudicadas y que contempla un plan futuro 4 veces mayor. Y en Piura se ha construido Ignacio Merino, también una obra de 1.500 viviendas, 750 de las cuales están dotadas de núcleo básico, no son solamente lotes con servicio, sino núcleos básicos. La obra es inmensa, ha requerido un esfuerzo no solo de trabajo, sino el esfuerzo al erario que ya hemos discutido. Pero lo fundamental en esta región y sobre todo en Piura es la cuestión de las tierras labrantías. Y en este sentido yo quiero pedirle al presidente de NADE, que conoce también, que ha vivido tantos años, ha trabajado tanto en Piura, que él nos diga lo que representa el esfuerzo cumplido y las expectativas que resultan de ese esfuerzo. El ingeniero Juan Madalengoitia, jefe del Instituto Nacional de Desarrollo. Sí, señor presidente. Para graficar los daños que nuestro país sufrió por el fenómeno del Niño en el primer semestre del año 83, creo que lo más objetivo es referirme al sector agrario y en los departamentos de Tumbes, Piura y Lambayeque, que fueron los que sufrieron los mayores daños. En estos 3 departamentos el agro sufrió en 113.000 hectáreas, de las cuales al momento tenemos totalmente recuperado y en producción 108.000 hectáreas. Esto ha significado en estos 3 departamentos y en este sector una inversión de 144.400 millones, adicionándole a esto aproximadamente 150.000 millones que significó la recuperación de las obras del proyecto Chirapiura,
que no están incluidas en las cifras dadas por el señor presidente del 1.500.000.000.000, porque esto está siendo cubierto por el seguro de obra de esta gran empresa. Este siniestro es el tercero en este momento del mundo, es el tercero en magnitud en los siniestros que se están gestionando entre las compañías de seguros. Esto era aproximadamente un valor de $30 millones, a un cambio ponderado de 5.000 soles por dólar, tenemos 150.000 millones de soles adicionales a esta reconstrucción. El señor presidente en la segunda quincena de este mes inaugurará estas obras totalmente reconstruidas y el proyecto terminado para dar el riego por gravedad a 35.000 hectáreas del Bajo Piura. Creo que con estas cifras, señor presidente, se puede graficar claramente la magnitud del siniestro, la magnitud del daño que nuestra patria sufrió, especialmente en esos departamentos del norte. Creo que lo que se ha dicho en estos 25 minutos y lo que se ha visto sobre todo es suficiente para demostrar a las zonas devastadas que el país no se olvidó de ellas, que el gobierno las tuvo muy presentes y que ellas mismas lo recordarán con orgullo, con satisfacción. Ellas mismas pusieron manos a la obra. Antes de dar la palabra a los señores periodistas, quiero rendir un especial homenaje a las señoras, a las mujeres de Piura y de Tumbes, que pusieron también manos a la obra y encararon la difícil tarea de alimentar a la niñez, construyendo o instalando precariamente, como lo hemos mencionado, 257 comedores infantiles y sirviendo miles de comidas. Estas damas trabajaron en forma desinteresada, con sentido humanitario y en la mayor parte de los casos afectando a su propio peculio y a donaciones que generosamente les fueron concedidas. Yo no puedo ocultar mi orgullo por la forma como reaccionó el pueblo peruano ante estas desgracias que tanto daño le han hecho al país. Yo pienso que quizá tanto daño como el terrorismo, aunque desde luego en el terrorismo ha habido irreparables pérdidas de vida. Aquí también se perdieron algunas vidas en menor medida, pero sobre todo fueron daños materiales que podemos reparar plenamente. Los otros daños, los que están dramatizados en el orfelinato de Ayacucho, no podrán ser reparados. Pero esas constituyen dos desgracias que han sido un obstáculo tremendo en el desenvolvimiento del gobierno que me honro en presidir. Pero hay que sacar de estas duras experiencias una lección, la lección de que el pueblo peruano reacciona victoriosamente frente a la adversidad. Pablo Pinedo, del semanario Oiga. Señor presidente, una pregunta para reflexión, básicamente. El próximo 18, sábado, también se cumple 5 años de una elección abrumadora, la que lo llevó a usted a la presidencia con un 45%. 5 años después, sin embargo, Acción Popular obtiene uno de los más bajos porcentajes a través de todos los procesos electorales habidos en los últimos tiempos en el país. ¿Qué comentarios le merece esto, señor presidente? Bueno, para mí, como usted comprenderá, es un aniversario sumamente grato. Yo no tengo sino motivos de gratitud para el pueblo peruano que me ha traído a esta casa en 2 oportunidades. Acción Popular tiene 29 años de vida y ha pasado 10 en la Casa de Pizarro. El APRA tiene 60 y recién va a entrar, de manera que no podemos quejarnos. Ahora, tampoco podemos esperar que el pueblo reelija al mismo partido indefinidamente. Claro está que los resultados no son resultados demasiado alentadores, pero hay una presencia de Acción Popular en el Senado y en la Cámara de Diputados. Yo personalmente no he podido intervenir, como ustedes bien saben. Primero, porque no podía ser yo candidato, y en segundo lugar, porque aún no siendo candidato,
No he querido hacer lo que hacen otros presidentes en otros países, que salen abiertamente a hacer campaña. Yo habría querido hacer campaña a favor del doctor Javier Alba, pero no he podido. Me he impuesto yo mismo esa limitación para asegurar la mayor pulcritud del proceso electoral. El triunfo de Acción Popular, en este caso, no es haber llevado al gobierno a uno de sus hombres, sino el haber presidido un proceso electoral intachable. Eso ya lo ha registrado la historia. Por Canal 9 Televisión, el periodista Carlos Schumann. Señor presidente, la postergación del pago de intereses hasta julio y la postergación de nuestros pagos de la deuda externa definitivamente nos pone en una situación bastante difícil en cuanto al proceso económico. ¿Hay alguna salida planeada por el actual gobierno de aquí hasta julio para que el nuevo gobierno reciba la situación un poco más fácil? La postergación de 2 meses ha sido pactada, no es un acto unilateral peruano. Ha sido conversada, los bancos han sido informados. Y esta es una situación similar a la que ocurre con otros países en relación a cantidades mucho mayores. De manera que casi el dolor no se va a sentir. Los que han recibido una puñalada casi no sienten un alfilerazo. El señor Javier Taibo, de la revista Defensa de España, es primera vez que asiste a esta conferencia de prensa. Queremos darle la bienvenida, señor presidente, con su venia. Muy bien. Y va a hacerle una pregunta. Señor presidente, va a ser una pregunta muy concreta de mi campo. ¿Existe una negociación para la reducción del número de aviones Mirage 2000 de la Fuerza Aérea Peruana para su asignación presupuestaria a otros campos? Ve usted, en primer lugar, las cuestiones de equipamiento de Fuerzas Armadas son necesariamente cuestiones reservadas. Yo nunca doy detalles sobre estas cuestiones. Hay ciertos casos que son absolutamente públicos, pero sí puedo hablar en líneas generales. En líneas generales, las Fuerzas Armadas peruanas son fuerzas modernas, muy bien preparadas, compactas, y que se han trazado un mínimo de equipamiento para la seguridad del país. Ellas estudian eso profundamente, y ese mínimo, naturalmente, el país tiene que tratar de mantenerlo, sea por el buen cuidado que se haga de los elementos bélicos de que se dispone o del reemplazo de aquellos que son obsoletos. Esta es la filosofía peruana. El Perú no es un país agresivo, es un país que defiende lo suyo, nada más que eso. No ambicionamos nada fuera de nuestros actuales límites, a pesar de que, como es notorio, la historia ha sido muy severa con nosotros. El Perú de hoy no es el virreinato de Lima, ni mucho menos el imperio incaico. Pero en fin, nosotros somos comprensivos de los ciclos históricos y que se han cumplido muchas veces con gran sacrificio del Perú, que conserva naturalmente la vieja prestancia de la metrópoli de la civilización sudamericana más remota. Señor Schumann, desea hacer una pregunta. Señor presidente, los cables informan el día de hoy de un enfrentamiento en la frontera Perú con Ecuador. No conozco absolutamente nada de eso. No lo he visto en ninguna parte. Fueron transmitidos esta tarde, señor presidente. Bueno, no los he visto, de manera que no puedo pronunciarme. Señor presidente. Transmitió el Sistema Nacional de Comunicación Social. Me ha sido muy grato responder a estas preguntas. En las próximas reuniones tendremos que ver necesariamente distintos temas. Yo pido disculpas por tenerlo que hacer en forma muy sucinta. Nos quedan seguramente unas 10 reuniones. La última ha de ser un mensaje al país, porque evidentemente no voy a abusar de la paciencia de nuestros visitantes y congresistas que van a estar ávidos por escuchar a mi sucesor, de manera que mi intervención en el Congreso será necesariamente sucinta, breve. Y por ello, en la última de estas reuniones he de hacer una explicación algo más extensa al país. Pero siempre queremos traer algo
que sea positivo, que sea importante. Y lo que me desilusiona un poco es que, no obstante que los temas son de vital interés para el país, rara vez las preguntas versan sobre esos temas. ¿No? Hoy día, por ejemplo, hemos hablado de la reconstrucción del norte. Eso es un hecho histórico. Esto ha podido quedar a su suerte. Ha podido haber un gobierno, por ejemplo, que este esfuerzo inmenso financiero lo hubiese preferido hacer para una obra que se le pudiera adjudicar, a ponérsele en su haber político. No ha sido así. El mayor esfuerzo de este gobierno lo hemos hecho por reparar daños, y me siento honroso de haber procedido de esa manera. Buenas noches. Desde el Palacio de Gobierno transmitió el Sistema Nacional de Comunicación Social. Muchas gracias por su atención. Adelante, estudios. Los peruanos sabemos que las cocinas familiares son resultado del trabajo promovido por la señora Violeta Correa de Belaúnde en favor de los pueblos jóvenes. Los peruanos sabemos que desde 1984 se han construido más de 100 cocinas familiares en los pueblos jóvenes de Lima y Callao, administradas directamente por las comunidades a través de clubes de madres. Los peruanos sabemos que las cocinas familiares constituyen un aporte efectivo a la alimentación de la población de menores recursos económicos. Los peruanos sabemos que trabajando unidos y organizados podemos solucionar nuestros problemas. Las cocinas familiares son obra de un pueblo que lucha y se esfuerza por el desarrollo. El trabajo organizado de los pueblos es la obra de una revolución en democracia.